Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. Hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a analizar los primeros 100 días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Vamos a hacer un balance de su administración, cuáles han sido sus éxitos y fracasos, cómo ha quedado la relación entre México y Estados Unidos. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Javier Tello, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el sábado pasado se cumplieron 100 días desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca de Estados Unidos. El presidente republicano afirmó haber cumplido su promesa de devolverle el gobierno al pueblo y enlistó sus logros en distintos ámbitos. La anulación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, sus restricciones migratorias, el ataque a Siria, la aprobación de su candidato a la Suprema Corte de Justicia y la creación de empleos. Sin embargo, sus primeros 3 meses también han estado plagados de escándalos y reveses, entre los que destacan su incapacidad para pasar su reforma sanitaria, la declaración de inconstitucionalidad de su veto migratorio, la tensión creciente con Corea del Norte. Más de 3 meses de un gobierno muy polémico que ha considerado a la prensa como el peor enemigo de su país. 100 días de un gobierno que puede afectar, y mucho, de hecho ya lo está afectando, los intereses de nuestro país, de México. Pues llegó la hora de hacer un balance sobre sus logros y tropiezos en cuanto a política interna y sus relaciones con el resto del mundo, desde luego, comenzando por México. Javier, hay mucho que decir. ¿Por dónde comenzar? Quizá por la declaración de Trump, que pensó que iba a ser más fácil. Que él pensó que iba a ser más fácil ser presidente de Estados Unidos. Recuerda un poco a Fox, ¿no? Sí, ese totalmente. del empresario que probablemente se juntaba los domingos con su familia a arreglar el país. Sí. Y si solo estuviera en la Casa Blanca, pues podría realmente arreglar el país. Y llegó a la Casa Blanca igual Fox. A otra casa. Bueno, a Jorge le tocó, ¿no? Sí. ¿Nos podrá contar, Jorge? Si quieren. Yo diría que si con Obama no hubo drama, yo creo que con Trump lo que hemos tenido es puro melodrama, ¿no? Y sí es impresionante. Y precisamente yo empezaría por ahí. Yo empezaría por decir lo excepcional que es Trump el hombre como presidente de Estados Unidos y Trump el proyecto que está tratando de implementar el hombre. Y en ese sentido creo que hay que evaluarlo de manera un poco distinta a como se suele evaluar a los presidentes de Estados Unidos. También hay que hacer esa evaluación tradicional. Logros, fracasos, nivel de aprobación, reacción de los mercados. Creo que hay que hacer esa evaluación tradicional, pero creo que yo empezaría por lo no tradicional y creo que, insisto, lo no tradicional tiene que ver tanto con la persona como con el proyecto. En cuanto a la persona, yo destacaría 4 cosas. La capacidad o no de aprendizaje de Trump, la incompetencia aparente de Trump, su rara y muy particular relación con la realidad y los hechos, y finalmente sus múltiples perfiles. A veces es uno y a veces es otro y todavía no sabemos bien a bien cuál es. En una de esas sigue siendo todos esos distintos Trumps durante 4 años. El aprendizaje para mí es algo fundamental en todo presidente. Nadie, por más preparado que esté, está preparado para esta chamba. No. Por lo tanto, se vuelve fundamental aprender en la chamba. Claramente, Trump no le interesa mucho esto de aprender, aunque reconozca que está difícil. Parece ser que hay un desprecio por los expertos y un orgullo en su ignorancia que hace muy difícil que aprenda. Ahora bien, si eso es preocupante para Estados Unidos y el mundo, creo que funciona electoralmente. Le gusta a la gente que sea así. Bueno, a su base. Bueno, pero es con la que ganó y por la que podría volver a ganar. Pero no hay que estirar la liga y decirle que la gente está encantada en Estados Unidos. Es otro tema, pero en fin. No, pero tampoco hay que decir que es un desastre, porque no es un desastre para su base. Sigue manteniendo el apoyo de su base, eso sin duda. En cuanto a la incompetencia,
parecería ser incompetente. Ha fracasado de una manera que muestra falta de conocimiento de cómo hacer las cosas en Estados Unidos. Ahora bien, yo diría que es incompetencia, por un lado, qué bueno, pero por el otro lado, qué malo, dependiendo del tema y dependiendo de lo que entendamos por incompetencia. Incompetencia en el sentido de no lograr tus objetivos, qué bueno que no logre el objetivo de construir su muro. Incompetente en no lograr tus objetivos en el sentido de derrotar al Estado Islámico, pues qué malo que sea incompetente. Y si por incompetente entendemos que se hace bolas y que le salen mal las cosas, pues qué peligroso que se haga bolas y les hagan mal las cosas con Corea del Norte. Su relación con la realidad. Para mí ese es otro tema que también... Eso daría para todo un programa, por cierto, ¿no? O sea, de verdad para todo un programa, ¿no? Que otra vez, ¿cómo evaluar esa estrategia? Ajá. Uno pensaría que pues es desastroso. Parte de su incompetencia o aparente incompetencia tiene que ver con cómo evalúa y se relaciona con la realidad. Pero otra vez regresamos a una manera de ser que le está funcionando con su base. Sí. A la base le gusta que mande a volar al New York Times. Que agreda al New York Times, que se rehúsa a aceptar la verdad cuando es una verdad que va en contra de lo que quiere su base. Y múltiples perfiles. Aquí sí, a mí me tiene impresionado. Un día se despierta y resulta que es un nacionalista en lo cultural y en lo económico. Al día siguiente parece un pragmático puro. Al día siguiente un narcisista que solo quiere el aplauso de su base. Otra vez, parece ser que es todo Y se ve en el equipo, ¿no? Esa es la otra. Sí. O sea, las diferencias que hay ahí adentro que se han filtrado, impresionantes, ¿no? Impresionante. Sí. Entonces, yo creo que, y ahí ahorita regreso al tema de su proyecto, pero por lo pronto el hombre es un hombre que la gente quería que sacudiera a Washington. Y el hombre lo está haciendo. Ahora, parecería que la sacudida es más en forma que en el fondo. Hasta ahorita. Ahora, la forma importa muchísimo en una democracia liberal. Entonces, yo no quisiera minimizar la sacudida meramente de forma, porque sí creo que es importantísima y ya veremos si también en el mediano plazo se vuelve de fondo. Jorge. Pues mira, a ver, siempre para repartirnos los temas, la parte externa, porque Héctor tiene muy clara la parte, el balance interno, ¿no? Y estando de acuerdo con Javier, creo que me parece difícilmente sostenible en la parte externa. Es decir, todo esto que ha sucedido, que comparto plenamente, sí va acumulando lastres, va acumulando pasivos, resentimientos, otros líderes... Falta de credibilidad. Ardidos, falta de credibilidad. Eso es muy importante. Es decir, no me parece evidente a mí que pueda seguir, digamos, un par de años más, por decir algo, con este tipo de posturas. ¿Por qué? Pues porque no controla la agenda, ya ni Estados Unidos controla la agenda. Y si va a reaccionar de una manera siempre imprevisible a nuevos acontecimientes que nadie conoce, pues va a generar unas tensiones enormes y cualquiera de esas le puede reventar. Es decir, el caso de Corea del Norte, bueno, aparentemente ya ha llegado una especie de entendimiento con los chinos, pero que tampoco pueden ir demasiado lejos los chinos, porque los chinos tienen un margen muy limitado. Es decir, los chinos no pueden aceptar una reunificación de la península de Corea, porque esa reunificación se haría bajo la égida, la hegemonía de Corea del Sur, por tanto de Estados Unidos, por tanto de tener tropas norteamericanas a 50 kilómetros de la frontera china. Eso no va a suceder. Bueno, entonces hay que mantener a Corea del Norte como una especie de tapón ahí. De buffer. De buffer, pues muy bien. Pero no con este loco, pues a ver, quita el loco. Y como si los otros no hubieran estado locos. Bueno, pero luego ve con el loco y explícale que si entrega sus armas nucleares, entonces va a haber un pacto con él y entonces ya le van a dar comida y la madre, todo eso. Y entonces el loco, que es bien loco, pero por algo está donde está, decir, como Gaddafi, ¿verdad? Qué buena onda. O sea, ustedes quieren que me pase lo mismo que a Gaddafi, que entregue mi armamento, me integran a la economía, se portan muy bien, luego hay una rebelión y acabo en una pinche alcantarilla. Bueno, pues no. Bueno, entonces, cada uno de estos detallitos son muy difíciles de atender, de resolver,
lo que dijo, siguiendo lo que mencionaba Javier, lo que dijo Trump después de su reunión con Xi Jinping, que después de 10 minutos de escuchar a Xi Jinping sobre Corea del Norte, se dio cuenta que está complicado el asunto. Pues está. Bueno, pero como ese, hay 20. Sí. En cualquiera de estos días, no sé, esta semana o la que sigue, el tema Venezuela también le revienta. Bueno, y Irán. El siempre explosivo Medio Oriente. Medio Oriente. En Medio Oriente hay como cuatro. Cuatro. Exacto. Entonces, esa forma de hacer las cosas a mí no me parece sostenible. Y agregaría que el equipo a mí no me acaba de convencer. No es equipo. Si los comparas con los retrasados mentales o los oligofrénicos que tienen el resto del gabinete, bueno, pues McMaster y Tillerson y tal vez Mattis y en menor medida Kelly, pues son gente más o menos seria. Pero si los comparas con los que ha habido antes, bueno, Tillerson es incapaz de explicar cualquier decisión de política exterior. Dicen que porque no le gusta. Yo creo que porque no puede. Simplemente es incapaz de hacerlo. Bueno, pasó de la Exxon, donde fue un buen CEO, hay que decirlo, fue un buen director general administrativo de una de las empresas más grandes del mundo, pero es muy diferente el mundo de la diplomacia y con las cuestiones tan intrincadas del Departamento de Estado que tú conoces bien, ¿no? Pero además ahí ha habido empresarios, Schultz y Baker, hicieron una gran transición. Es decir, venir del sector privado no es ninguna limitante. Yo creo que el problema de Tillerson es algo que tiene que ver con Tillerson. Pero Baker ya había sido Chief of Staff, si no me equivoco, y luego lo pasaron de secretario de Estado, ¿no? O sea, ya tenía... Era abogado, no era empresario. Nunca fue empresario. Pero en fin, Héctor, me gusta mucho cómo divide Javier la persona o el político, digamos, el individuo y el proyecto, porque yo me puedo imaginar perfectamente que ese proyecto pudiera continuar sin este individuo, sino en una coalición distinta. Entonces no quisiera que dejáramos la conversación del proyecto para la que sigue, pero el individuo que tú has descrito, que Jorge ha descrito, en el fondo es una especie, es un político que es como una caricatura de un mal político, ¿no? Un tipo que es impredecible, que se levanta un día con una idea, otro día con la otra, que escoge colaboradores que son un espectáculo de desacuerdo y de discordia entre ellos, que tiene tantos lados que no sabes a cuál atenerte. Ese político inevitablemente va a ser un mal político, va a ser un hombre que va a tener muchas dificultades para llevar adelante lo que quiere y que va a ir poco a poco mostrándose como alguien en quien no se puede confiar o como un foco de generación tan continua de incertidumbre que sus propios colaboradores, incluso sus más leales, acaban sin saber hacia dónde hacerse. Entonces, lo que están describiendo ustedes es un político que está condenado al fracaso. Por sus maneras personales. En tu dictum es un político no profesional, que son peores que los profesionales. Es un político no profesional, es un político amateur con una gran ilusión de que su voluntad es más poderosa que la red de la resistencia de la vida política. Entonces, si haces el balance de sus primeros 100 días, te encuentras con este político tan poco profesional y tan poco eficaz, que si fuese un bateador de béisbol, Jorge sabe algo de estadísticas de eso, pues estaría bateando como .50. Yo quiero saber cuánto... .50 es buenísimo. No, hombre. ¿Cuánto puede...? .50 es uno... Uno de dos. Uno de dos. No, eso es .500. No. Punto 050. Eso sí. Uno de cada 20. Uno de cada 20. Y eso es más o menos. La línea entre lo bueno y lo mediocre. Lo que él dijo iba a hacer en sus primeros 100 días son 28 cosas. 18 tiene que ver con cosas que puede hacer el Ejecutivo. Y 10 cosas que puede hacer, que tiene que hacer con el Congreso. Te estás refiriendo aquí al famoso discurso de Gettysburg, 22 de octubre. Su contrato. Donde él, como al estilo Peña, dijo, yo les firmo estos compromisos, 28 compromisos, en los 100 primeros días. Por eso esto de los 100 primeros días es importante, porque él lo hizo importante. Bueno, de esos 10,
no ha conseguido ninguno. Sí, de los con el legislativo. Del Congreso no ha conseguido uno. Sí. Van menos 10 de 28. Y de los otros 18, pues les voy a decir, ustedes díganme cuáles creen que ha conseguido. Una enmienda constitucional para limpiar la reelección en el Congreso. No hay tal enmienda. Congelar las contrataciones de personal del gobierno. No sé. Sí, eso sí lo congeló. Eso sí lo congeló. Lo echó para atrás. Sí, entonces lo consiguió y no lo consiguió. Bueno. Prohibirles que hagan lobby para gobiernos extranjeros a los funcionarios antes de que pasen 5 años. No. Prohibir que lobistas extranjeros recojan fondos para elecciones en Estados Unidos. Renegociar el NAFTA o retirarse del trato. Retirarse del Trans-Pacific Partnership. Ese sí. Dar a China trato de manipulador de divisas. Ya se echó para atrás. Corregir los acuerdos de comercio internacional lesivos para los trabajadores estadounidenses. No. Levantar las restricciones de explotación de las reservas energéticas. Eso sí. Parcialmente. Sí. Incluyendo el carbón limpio. Suspender las trabas de obras de infraestructura como el Keystone Pipeline. Eso sí. Usar los billones de dólares que Estados Unidos aporta a los programas de cambio climático de la ONU. No. Está en proceso. Lo va a anunciar, pero todavía si se retira o no de los acuerdos. Cancelar todas las órdenes ejecutivas de Obama. Bueno, varias sí. Llenar el sitio dejado por Scalia después de la corte. Eso sí, totalmente. Expulsar del país a los más de 2 millones de inmigrantes criminales y cancelar sus visas. Pero ahí va, empezó. Suspender la inmigración de países proclives al terrorismo. Trató y dos veces. Dije más o menos 28. Sí. ¿Y logró cuántas? Sí, como 4 o 5. A cabalidad, 4 o 5, ¿no? Más bueno, ese es su porcentaje de bateo. Sí. Es imposible, yo creo, que un presidente, que ningún político se sostenga, no su proyecto, pero el político en el poder con ese porcentaje de bateo. Ahora, me gusta Simplemente. lo que tú dices, es que se ha hecho como una caricatura de un político, porque estos 100 primeros días de Trump han sido fantásticos, fabulosos, para los comediantes. Pero que lo imitan. Bueno. No lo caricaturizan. Es que ya lo imitan, no necesitan caricaturizarlo. Él es su propia caricatura. No, ha sido... Es así que la sección del New York Times diario, en su página de internet, tiene una sección de la comedia del día sobre el presidente. O sea... Y los Simpsons que me mandaste. Sí, que es fantástico. Es entrar realmente a la primera liga. Exacto, o sea, que le ponen un perrito arriba, ¿no? Que es, bueno, en fin. Pero, digamos, como presidente, la verdad, sus primeros 100 días... para él, como político personalmente hablando, han sido catastróficos, yo diría. Bueno, déjenme, vamos a una pausa. Totalmente negativo. Y si les parece, bueno, entremos a un tema que supongo la audiencia quiere escuchar, que son las promesas relacionadas con México, ¿no? O sea, porque sí ya nos afectó. Yo creo que sí ya nos afectó. Nos afectó con lo del TPP, para empezar. Que era la gran apuesta que tenía nuestro país en materia de comercio exterior. Y ahí sí dimos unos pasos para atrás. Pero si quieren hacemos una pausa y regresamos. Estamos haciendo el análisis de Donald Trump en sus 100 primeros días. E insisto, porque él se puso, él puso esa marca. Es una tradición de ese Es una tradición, pero él fue y firmó ese contrato. Claro, eso sí. No, eso es lo importante. Bueno, en fin, regresamos en un momento más.